Buenos días. Les saluda Ángel Patraca, director general de la Asociación Iberoamericana de Sociología. La AIS nace en un entorno complejo, en un momento caracterizado por la incertidumbre como una constante y en medio de una profunda crisis de salud que afecta a la humanidad. Por ello, quiero iniciar expresando mi más profunda solidaridad con todas las familias y amigos que desafortunadamente han perdido a alguno de sus integrantes. No es ni será fácil aliviar ese dolor. La sombra de sus recuerdos siempre estará presente entre nosotros y no los olvidaremos. Esta situación de pandemia a la cual nos enfrentamos nos ha permitido valorar aún más la vida, pero de igual manera nos lleva por nuevos senderos y es justamente a través de la acción conjunta y organizada como podemos establecer mecanismos de cooperación que nos permitan una mejor comprensión del momento actual. A 6 meses de haber iniciado este proyecto llamado ICE, hemos logrado consolidar un gran equipo de colaboradores voluntarios de América Latina y Europa, en donde el deseo de aportar a la comprensión del contexto actual e impulsar acciones para contribuir al desarrollo social forman la base de nuestra esencia como colectivo. Por ello, y dicho lo anterior, tengo el honor de presentar nuestro primer foro virtual iberoamericano, ¿Por qué la sociología? Retos y desafíos, en donde estaremos compartiendo experiencias y propuestas desde diferentes perspectivas, pero cuya suma contribuye a la creación de un bagaje científico rico en respuestas y soluciones. Inauguramos este evento que aun cuando surge en un escenario de confinamiento, nos invita a seguir impulsando a la sociología desde nuestros espacios de reflexión crítica. Quiero ceder la palabra a mi compañera Raquel Arauz, con quien tengo el privilegio de compartir la dirección general. Raquel. Gracias Ángel. Pues en este primer foro permite abrir un espacio de debate sobre el quehacer sociológico, su importancia, así como sus contribuciones teóricas, metodológicas y prácticas, enfocado al análisis de la situación de salud pública que vivimos en este momento y sus consecuencias. La sociología es una ciencia multidisciplinaria que cuenta con las herramientas, como ya mencioné, teóricas y metodológicas para poder comprender los acontecimientos y las necesidades de una sociedad determinada. Y lo hace desde un alto grado de responsabilidad, y creo que hoy más que nunca debemos asumir nuestro compromiso fundamental con la sociedad como sociólogos, y no solo con la sociedad, sino también con la paz, la justicia, la equidad, la inclusión, la igualdad y el desarrollo de cada sector, de cada localidad, cada centro de trabajo, cada entorno social, cada núcleo familiar y de cada rincón de donde se encuentre un sociólogo. Desde cualquiera que sea nuestra trinchera, logremos en colectivo, todos los sociólogos, visibilizar lo que es invisible para otros ojos. Agradezco de antemano a todos los ponentes, a los moderadores, a los coordinadores de los comités nacionales, al equipo de dirección, a cada una de las direcciones, no quiero omitir a ninguno, en general a todos y cada una de las personas que han participado de un modo u otro en que este evento sea posible. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a la moderadora de esta mesa inaugural, que es la colega uruguaya, Victoria Sotelo. Adelante, Victoria. Muchas gracias, Raquel, Ángel. Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa que se titula Pinceladas de la Sociología en Iberoamérica. Desde ya agradecerles la oportunidad de que Uruguay esté representado en esta asociación, invitar a los colegas sociólogos, estudiantes o de profesiones afines a sumarse al proyecto. En mi caso estoy desempeñándome como coordinadora nacional y ya tenemos conformados los cargos de coordinadores del Comité Nacional. Así que invitamos a todos los interesados a sumarse a través de la página de la AIS. Bueno, tengo el gusto de poder moderar esta mesa con personas profesionales de distintos países,
como Perú, México, España, Italia, Cuba. Así que la verdad que es un evento que considero que va a ser muy enriquecedor para la profesión. Vamos a dar comienzo a esta mesa. Vamos a tener aquí ponencias que hablan de la sociología como disciplina, el objeto de estudio, la metodología, el perfil ocupacional del sociólogo y el fenómeno educativo como objeto de estudio. Bien, vamos a dar comienzo entonces a Dayana Estefanía Vinuesa. Ella es ecuatoriana, pero vive en Italia y ha estudiado en Italia. Es politóloga, socióloga, internacionalista, graduada en Italia, aunque es ecuatoriana, y estudió en la Universidad de Bolonia. Actualmente maestranda de la misma y parte del grupo élite de estudiantes de ciencias políticas, becada 3 años consecutivos por mérito en la región Emilia-Romagna. Ha colaborado en investigaciones principalmente en el ámbito de sociología de la tecnología y de la cultura. Bueno, Dayana, te damos la bienvenida y tienes 10 minutos para realizar tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Un buen día con todos. Es un gusto para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Un minutito, trato de compartir. Espero que lo puedan ver. Y bueno, en ocasión de el primer foro virtual iberoamericano, en el que estamos participando todos nosotros, hemos querido responder a la pregunta de por qué la sociología. Y hoy yo les quiero hablar de la sociología, en particular en una carrera contra el tiempo. Ya los sociólogos en 1949, como los padres de la sociología, empezaban a preocuparse, ¿no? Y lo sabemos, por todos los cambios que se estaban dando en la sociedad, por todas las transformaciones y el desarrollo que se estaba acelerando en un modo increíble y que ellos no entendían cómo después de tantos siglos de una vida estática, de repente todos los cambios empezaban a moverse mucho más, ¿no? Entonces se asume que fue con el inicio de la modernidad, con la introducción de nuevos procesos de trabajo, con el iluminismo, con la tecnología, todo empezó a despertarse y a moverse en un modo increíble. Entonces, ¿cómo se desarrolló? Antes de hablar sobre todo de la velocidad, yo quería comentarles, o más bien retroceder un paso para hablar del tiempo. No vamos a hablar del tiempo en el sentido físico o vamos a tener un debate con Einstein sobre si es relativo o no es relativo. Nosotros más bien nos vamos a ocupar de qué es el tiempo social. Entonces, el tiempo, desde el punto de vista de un sociólogo, se divide entre, mejor dicho, está compuesto entre cualitativo y cuantitativo, que son dos esferas del tiempo que coexisten y que se complementan, ¿no? El tiempo cuantitativo hace referencia al tiempo en modo cronológico, es decir, el tiempo calendario, el tiempo que contamos, los segundos, los minutos, el modo en el que medimos el pasar de las horas, del tiempo, el sentido que le damos al calendario es el tiempo cronológico. Mientras que el tiempo cualitativo, que es lo que nos interesa a nosotros el día de hoy, es el tiempo significativo, es decir, ya en palabras de Durkheim, el tiempo para la gente se medía más en celebraciones, en ritos, en fechas, en ciclos, en el tiempo el modo en que la gente miraba el tiempo a través de los ojos del significado que le daba a las determinadas acciones. Tanto es que el tiempo en muchas culturas no se medía en el modo en el que nosotros lo medimos, 1 hora, 1 minuto, sino que, por ejemplo, en Madagascar miden el tiempo en acciones determinadas, como por decir, una persona se demora el tiempo en que se demora en freír una langosta, que es decir, 10 minutos, porque le dan un significado a cada movimiento del tiempo. Estas
dos esferas, como dije antes, se unen para crear lo que nosotros entendemos el tiempo social, y es la dinámica que tenemos como seres humanos. Es lo que hacemos, el significado que le damos al tiempo cronológico. Cuando hablamos de la aceleración del tiempo social, entonces no nos estamos refiriendo exactamente a que la Tierra está girando más rápido alrededor del Sol, no. Lo que estamos haciendo es entender que hay más desplazamiento de mensajes, más desplazamiento de personas o más acciones en un determinado periodo de tiempo. Lo que antes se hacía en 10 minutos, ahora es el triple. Ahora se hace el triple en 10 minutos de lo que antes se hacía. Y esto, en palabras de Rosa, por ejemplo, la modernidad fue la aceleración de la vida, la cultura y la historia, y es decir, la aceleración de las acciones en cada momento cronológico. Esto trajo, obviamente, trae consecuencias que vemos ahorita, como por ejemplo, mucha más interacción en un mismo periodo de tiempo, mucha más comunicación entre los actores sociales en un mismo periodo de tiempo, lo que implica mucha más producción de significado. De alguna manera, el tiempo cronológico pierde protagonismo porque se da más protagonismo a las acciones que se pueden dar. Entonces, ya no hablamos de acelerar el tiempo, sino de acelerar el ritmo de vida de las personas. La velocidad se incrementa, la velocidad de las acciones se incrementa en un nivel tal exponencial que el tiempo cronológico de alguna manera ya no es asimilado como antes, o mejor dicho, el tiempo cronológico continúa siendo igual, mientras que las acciones se aceleran en un nivel exponencial, a tal punto que no se permite la asimilación del tiempo significativo. Tantos significados y tanta sobredosis de significados, de información y de interacciones que no logramos asimilar en la misma cantidad de tiempo. Entonces, aquí viene la primera interrogante. ¿Qué es lo que pasa en un contexto histórico en el que todo tiene tendencia a acelerar? Entonces, si algo es más rápido, si el viaje es más rápido, si la transacción es más rápida, ¿es mejor? ¿O simplemente nos permite hacer más cosas en más tiempo, pero no necesariamente de calidad? ¿Eficiencia puede ser igual que eficacia? Quisiera citar en este momento a Ritzer, que es uno de los sociólogos actuales que ha tocado mucho el tema de la velocidad a través de la teoría de la McDonaldización. Ritzer considera, basado en el modelo de McDonald's, la cadena de comida rápida, que ellos en el inicio, analizando el modelo de negocio, lo que querían hacer, el objetivo, era saciar a las personas en la menor cantidad de tiempo. Y esto implica que tienen mucha más velocidad en la producción de la comida, una estandarización en la comida y una que no necesariamente significa mejor calidad o comida saludable, simplemente es económica, alcanzable y veloz. Con esta base de la teoría de McDonald's, Ritzer pasa a darle 4 características fundamentales a la McDonaldización en el sentido general, no solo en la comida, sino en la vida y en la sociedad. Él entiende que la eficiencia se vuelve importante porque el tiempo es dinero y el tiempo se tiene que reducir la menor cantidad de tiempo posible para las determinadas acciones, permitiendo tener más acciones en menos tiempo. La calculabilidad, que es el modo de predecir y de personalizar, personalizar al gusto de cada persona cada uno de los ingredientes o cada una de las acciones que se van a realizar. La prevedibilidad, que es siempre tener un producto estándar, y el control, que siempre viene mediado a través de máquinas. Entonces, con este modelo, Ritzer trata de decir, lo que estamos haciendo y la sociedad lo que necesitaba en este momento era acelerar mucho más el tiempo. Acelerar en el mito de que el capitalismo decía, podemos tener un progreso indefinido, un crecimiento económico indefinido, entonces el tiempo también debería ser indefinido, también deberíamos poder abarcar muchas más cosas en menos tiempo. Otro de nuestros sociólogos favoritos, creo, habla de la modernidad acelerada. Bauman cita mucho con
con la metáfora de la liquidez, cuánto se aceleraron los flujos en la modernidad, y la modernidad entendida también como el momento contemporáneo actual. Para Bauman, esta aceleración del tiempo trajo un cambio constante y una transitoriedad, que no es factible pensar en algo fijo, en algo estable, porque queremos que todo sea más rápido y mucho más use y tire, ¿no? Algo que pueda usar en un determinado momento, pero que no signifique conservarlo el resto de mi vida. Y eso él lo lleva a las relaciones, a la vida, a las metas, lo cual genera también una frustración, no teniendo un objetivo final. Lo que nos interesa en este momento de Bauman, porque creo que la teoría de la modernidad líquida la conocemos bastante bien, lo que me interesa citarles en este momento más bien es cómo él también se preocupó mucho del hecho de que el tiempo y el espacio se volvieran cada vez más líquidos, es decir, cada vez esta tendencia de aceleración se mantiene. Pasamos a, obviamente, no podía faltar, Cassels, que es uno de nuestros sociólogos que más se preocupó tal vez en hablar de flujos y en el espacio de los flujos, con la teoría de la sociedad en red. También creo que hemos visto muchísimo del trabajo de Cassels, sobre todo cuando habla de la sociedad en red, justamente, y cuando habla del capitalismo de la información y cómo la información se vuelve totalmente accesible y un mecanismo de poder. Pero yo el día de hoy más bien quería concentrarme en Cassels para decir que cuando él se refiere a los flujos y a las corrientes de la información que circulan a través de canales que van por el tiempo y el espacio, sobre todo hace referencia al hecho de que el tiempo ya no está circunscrito a un espacio, ¿no? Entonces el espacio se vuelve relativo solamente a un ámbito físico, pero hay toda una vida que se desenvuelve, y mil cosas y miles de acciones que se desenvuelven a través de un clic, a través de un chat. Lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, es interactuar entre nosotros en diferentes espacios del mundo a través de un clic en mucho menos tiempo del que nos hubiera tomado en otro periodo de la historia. Parece un análisis banal, pero lo que creo que debería preocuparnos a nosotros como sociólogos es precisamente esta aceleración del tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la sociología? La sociología tiene que, de alguna manera, el trabajo principal de nosotros sociólogos y de la sociología es entender qué es lo que está pasando con la sociedad. ¿Qué pasa si la sociedad está cada vez más acelerada y nosotros no logramos ir a par y paso con lo que está sucediendo, no logramos entender un fenómeno porque ya sucede otro, ¿no? En este punto, y justamente para citar esto, yo quisiera hablar de la crisis del proceso de acumulación del conocimiento social. Sabemos que hemos intentado teorizar y como he acabado de mencionar, hay sociólogos importantes que han hablado sobre esta aceleración del tiempo y hay muchísimos más incluso antes de que exista Internet. Pero más allá de eso, ahora tenemos acceso a más información y a más datos que en ningún otro periodo histórico de nuestras vidas. Es decir, que el acceso a datos que tenemos actualmente no es ni el 1% de los datos que tenían los padres de la sociología. ¿Qué pasa con esta velocidad de los procesos? Que esta velocidad de los procesos incrementa la velocidad de las transiciones, de los cambios, de los fenómenos sociales. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Muchas veces hemos pensado que el hecho de tener más acceso a información implica que podemos tranquilamente analizar qué es lo que está sucediendo. Tenemos un Big Data. Sin embargo, el Big Data no trabaja necesariamente actualmente en función de las ciencias sociales. Hay muchas limitaciones que tenemos. Tal vez existen lugares en el mundo donde hay sociólogos que están trabajando y usando tecnología en un modo increíble. Sin embargo, no es la realidad de todos nosotros. Y creo que el acceso a esta gran cantidad de información crea que de algún modo nosotros estemos nadando en un mar de información que no necesariamente entendemos o no necesariamente podemos explicar. Y no necesariamente tenemos un método o un modo de analizar
una cantidad tan grande de información, porque es desde hace mucho tiempo que el método no ha cambiado, pero mientras tanto continúan cambiando una serie de otros procesos. Y esta más bien es la interrogante que yo quiero dejar el día de hoy. Existen dos corrientes en este proceso de acumulación del conocimiento social. Una corriente dice, necesitamos un cambio de método. Entonces, si hay nuevos procesos, si hay nueva información, necesitamos otro método para analizar esto. No basta lo que tenemos, no basta lo que nos heredó la sociología. Tenemos que volver a crear. Existe otra corriente que dice, no necesitamos otro método, lo que necesitamos es nuevos procesos de reflexión, nuevos procesos de interpretación de los datos, porque los datos no funcionan por sí solos, no funcionan las estadísticas en un modo de, ok, estas son las estadísticas y ya, saquemos nuestras propias conclusiones. No, lo que funciona es todo el proceso intelectual. Nuestro trabajo como sociólogos es todo el proceso intelectual que está detrás de esos datos, ¿no? Como decía nuestra compañera un poco antes, el mirar con los ojos, mirar con los ojos que otras personas no pueden ver. Ese es nuestro trabajo, tratar de conectar los puntos de estos datos, de esta gran cantidad de datos, en un modo de que tengan sentido y de que puedan reflejar una dinámica. Más bien, creo que lo más importante es que los datos en este momento no son nada, sino interpretados a través de un conocimiento social, de una estructura social, de un modo científico de analizar los fenómenos que están sucediendo a través de este enorme Big Data. Entonces, recapitulando, quisiera concluir diciendo, hay una aceleración del tiempo, hay una aceleración de la información, hay una aceleración de todo lo que pasa en nuestra vida. Puede ser que también sea necesaria una aceleración del modo de leer todos estos datos, pero lo que no es necesario, desde mi punto de vista y desde una de las corrientes de aquí, es dejar por alto el trabajo de la sociología, que es justamente el análisis detenido de qué es lo que está sucediendo y de la prevención de lo que podría suceder. Y creo que me gustaría dejarles con esta pregunta. ¿Qué podemos hacer si todo se acelera a nuestro alrededor? Y lo que necesitamos es entender qué es lo que está pasando en un momento en el que todo es un mar de aceleración y de confusión. Muchas gracias, Dayana, por compartir con nosotros tu ponencia, que realmente ha sido muy interesante, intentar comprender la velocidad de los procesos, el Big Data, con autores tan interesantes como Bauman, Castells. Así que bueno, nos dejas una pregunta para reflexionar y te agradecemos. Muchas gracias a usted. La verdad que muy interesante. Bueno, aprovecho para comentarles que desde mi país, mi casa de estudios, la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad de la República, allí yo estudié mi licenciatura, mi maestría y estoy actualmente haciendo un doctorado, así que dejarles siempre las puertas abiertas para intercambiar desde Uruguay en todos los sentidos. Sepan que siempre tendrán aquí alguien con quien intercambiar y bueno, abrirles las puertas de nuestra casa de estudio también. Bueno, ahora vamos a dar paso a la ponencia de David Cabaleiro Durán. Él es sociólogo, vive en España, es español. Tiene un máster en marketing, consultoría y comunicación política. Ha trabajado en estudios de mercado, atención al cliente y en marketing y gestión de redes sociales. Es autor de un estudio titulado Análisis del discurso, el país y el mundo sobre Vox, publicado en la revista Espejismo Social. Actualmente colabora como coordinador del Comité Nacional de la AIS de España. Bueno, David nos va a presentar la ponencia titulada Sociólogo, una profesión de extremos. Bueno, te damos paso, David, a que realices tu presentación. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o
buenas noches, según cuando nos estéis escuchando. Yo quisiera decir que en la actualidad muchas personas no saben lo que es la sociología, o quizá que tienen una pequeña idea, pero no le dan mucho valor y no han profundizado, tanto personas como empresas. Muchos también hay quien lo considera una carrera puente para acceder a otras que necesitan luego más nota, pero la realidad es que el mundo que conocemos, nuestra sociedad actual y la de los últimos 75 años, está fundamentalmente construida y pensada por sociólogos y psicólogos también. La mejor prueba de ello es el Instituto Tavistock, una consultora financiada por algunas de las familias más poderosas y más ricas del mundo, que han trabajado con organismos de mucho poder, realizando muchas investigaciones cuyos resultados se han terminado usando para modificar el comportamiento de las personas y la forma de entender la vida que llevamos. Las personas que ostentan mayor poder en el mundo se valen de los sociólogos como un arma fundamental para realizar experimentos y planear estrategias que les permitan controlar a la sociedad para que actúe de la forma que más les puede beneficiar. Sin embargo, la mayoría de sociólogos tienen dificultades muy grandes, incluso para algo que pueda parecer tan simple como es vivir de su profesión. Por otro lado, un ejemplo es un contraste bastante grande. Por otro lado, un ejemplo del poder del Instituto Tavistock es que gracias al patrocinio de los Rockefeller pudieron formar el Instituto del Trabajo y contratar a los sociólogos que planearía la estrategia que les serviría para usar los sindicatos a su favor, o también las estrategias para disminuir la identidad individual de las personas y crear identidades colectivas de pertenencia a grupos sociales con los que las personas se pudieran identificar. Una forma de hacerlas más manipulables. Esto fue descubierto por uno de sus fundadores, John Rowling Rees, que es uno de los fundadores del Instituto Tavistock, y descubrió que para que una persona cediese su identidad personal a un grupo, la clave es realizar una manipulación sutil en los demás miembros del grupo, lo cual, permitiendo la sugestión. Si la víctima ha sido llevada a asociar el grupo a una ayuda maternal, una vez que el grupo le haya dado la espalda, se haya primero ganado la confianza y luego tal vez pueda actuar en contra de él, va a sentirlo como el rechazo mismo de una madre, y eso va a hacer que sea totalmente involucrado con el grupo y nunca le dé la espalda por el miedo que eso pueda suponerle, ni tampoco prácticamente nunca llevarle la contraria. Siempre va a seguir la corriente. ¿Y de qué forma se puede explicar algo así? Es que la mayoría de empresas no son capaces de ver el potencial de los sociólogos. Debe ser que la mayoría de las universidades no los están formando adecuadamente, también podría ser. O es que la naturaleza del sistema en el que vivimos hace que la mayoría sean innecesarios, aunque algunos pocos totalmente imprescindibles. Pues seguramente sea una combinación de las tres hipótesis que acabo de plantear, porque lo cierto es que la formación de universidades en sociología es muy buena, pero sin embargo va muy enfocada al ámbito académico y muy poco al ámbito empresarial, que es donde está la mayor parte de la oferta de trabajo. Y para muchas personas no es fácil acceder a un doctorado por el coste económico que supone y porque necesitan estar asalariados de una forma más tempranamente. Sin embargo, sí que poseen conocimientos de técnicas de investigación y capacidad analítica que les permitirían trabajar en un departamento vinculado a la dirección de empresas de casi cualquier tipo, de tamaño mediano o grande, tanto con el objetivo de estudiar el mercado hacia el que se dirigen, el público objetivo de la empresa,
como su estructura interna, analizando el comportamiento de cada uno de sus diferentes departamentos, la forma de relacionarse entre ellos y encontrar el modo de optimizar su rendimiento. El Colegio de Sociología y Ciencias Políticas de Navarra ha realizado un estudio en el que demuestra que existe un gran desconocimiento por parte de las empresas de lo que son los sociólogos y de lo que pueden aportar a sus negocios. Sin embargo, una vez que se lo han explicado, han llegado a la conclusión y plantearse de forma seria contratar a sociólogos para muy diferentes departamentos, para departamentos de recursos humanos, de marketing, para comercial, para la dirección técnica, de comunicación. Casi cualquier departamento vieron que podría serles útiles los sociólogos, cada uno en su caso. Sin embargo, podemos comprobar que los sociólogos que se incorporan al mercado empresarial tienen que hacerlo exactamente en áreas muy concretas y que pueden usar sus habilidades y conocimientos como profesionales de la sociología, pero sin ejercer exactamente la ciencia en la que se han formado. Por lo tanto, los sociólogos que llegan no solamente a tener un alto prestigio profesional, sino a tener un verdadero conocimiento sobre el comportamiento de la población e incluso los resultados de sus investigaciones llegan a ser usados para influir en ella o para cambiar ciertos aspectos, terminan siendo los que han conseguido una trayectoria académica más exitosa y que tienen una formación más alta. Aunque luego ya después de muchos años de éxito en el ámbito académico puedan tal vez poner su trabajo a servicio de empresas o de gobiernos. Por otro lado, muchas de las investigaciones sociológicas realizadas en el ámbito académico han terminado cayendo en el lujo del conocimiento por el conocimiento. Y esto quiere decir muchos estudios, muchas investigaciones que se hacen sin que tengan realmente ningún fin práctico, que no sirvan ni para mejorar la sociedad en la que vivimos, ni tampoco pueda servir para lucrar a ninguna empresa, sino simplemente a los propios sociólogos que se dedican a ello. Por lo tanto, si el trabajo de los sociólogos académicos tuviera siempre un efecto práctico, que es lo que debemos procurar desde la academia, desde las universidades, se debe procurar eso, que siempre haya, las investigaciones siempre tengan la finalidad de mejorar la sociedad en la que vivimos o de ayudar a ciertos grupos sociales, de producir cambios reales o incluso enfocadas también al ámbito empresarial, que puedan ayudarlas de alguna forma, como estudios de mercado, por ejemplo, como hablábamos antes, o crear paradigmas para conocer los diferentes departamentos internos de una empresa. Todo ese tipo de cosas que tengan eso, una finalidad práctica que pueda ayudarnos a avanzar. De esta forma, se llegará a tomar a los sociólogos mucho más en serio, empezarán a tener más reconocimiento mediático, si se producen o hacen investigaciones que puedan utilizarse para mejorar ciertos aspectos de la sociedad o grupos sociales, van a ser más contratados por las instituciones públicas, y si hacen también estudios que sirvan para mejorar, para beneficiar al uso de las empresas que puedan contratarlos, va a haber muchas más empresas que estén interesadas en hacerse con los servicios de los sociólogos de forma interna. Bueno, de forma interna también incluso contratando consultorías específicas de sociología. Y aquí concluyo mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, David. La verdad que nos dejas una ponencia muy interesante sobre, bueno,
¿A qué estamos llamados los sociólogos? ¿Cuál va a ser nuestro rol en la sociedad? El vínculo con el sistema productivo, con el tejido empresarial, las investigaciones en la academia, ¿para qué? ¿Con qué fin? Bueno, son todas interrogantes que nos dejas, que realmente te agradecemos tu aporte. Bien, ahora vamos a dar paso a la ponencia de Roxana Louvet. Ella es mexicana, es socióloga, maestra en ciencias sociales y doctora en educación. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, y con interés en la investigación de prácticas sociales, imaginarios y procesos de socialización, género, educación y trabajo. Participa en congresos nacionales e internacionales, es docente en el área de teoría sociológica y metodología a nivel de la licenciatura y de la maestría. Bienvenida, Roxana. Ella nos va a dejar su ponencia titulada Reflexión crítica de la educación y prácticas laborales, 2 experiencias de investigación. Adelante, Roxana. Muchas gracias. Buen día a todos. Les comparto aquí mi presentación. Efectivamente, acerca de la reflexión crítica, en el caso de los docentes, y otra experiencia de investigación relacionada con las prácticas laborales de los sociólogos. En el caso de la primera investigación sobre la contribución de la sociología en la formación docente, se tuvo como objetivo analizar los tipos de reflexión acerca de la educación en un grupo de profesores de educación básica que al mismo tiempo estudiaban sociología. Podemos iniciar con la pregunta ¿de qué le sirve al docente reflexionar con mirada sociológica? Y responder que en principio le sirve para dar cuenta del carácter social del trabajo en el que se inscribe, que tiene una función social. La reflexión sociológica puede contribuir al desarrollo de un pensamiento comprometido con los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que si se toma conciencia de la importancia social de la educación, podrá asumirse ya no como un asunto de interés individual, sino en beneficio de los colectivos o de las sociedades en general. Así, desde esta perspectiva, y dado que en nuestra facultad tradicionalmente se han inscrito profesores de diferentes niveles educativos, principalmente de educación básica, comenzamos a explorar con estudiantes y egresados la visión que tenían acerca del fenómeno educativo, suponiendo que por sus estudios de sociología pensarían a la educación como una construcción social. Sin embargo, el resultado fue otro. La mayoría de los entrevistados no percibieron el carácter social del fenómeno educativo y por lo tanto no se distinguieron de otros colectivos docentes. Nos dimos cuenta entonces que aún aquellos que están inmersos en contextos de marginación, desigualdad, violencia, exclusión, no alcanzan tampoco a visualizar la relación de la estructura social con el currículum o con modelos educativos. Así, entre profesores, sociólogos y no sociólogos, no hubo gran diferencia en el pensamiento educativo. La investigación entonces partió de la premisa de que solo con el estudio intencionado del fenómeno educativo desde la sociología, los profesores podrían concebirlo como una construcción social, permitiéndoles además, desde una perspectiva crítica, develar las relaciones educativas como reproductoras del orden social y romper así con la visión individualista y funcional. Como marco conceptual partimos de la perspectiva de la sociología crítica de la educación y entendimos a la reflexión crítica docente como la reconsideración del carácter social de la educación institucionalizada y del rol docente como parte de un contexto sociocultural, político y económico.
En cuanto al método, la investigación fue cualitativa, utilizamos un método de intervención basado en la organización de un seminario de sociología de la educación dirigido a un grupo de estudiantes de tercer año de la licenciatura, 7 hombres y 7 mujeres, de los cuales fueron clasificados de acuerdo a su experiencia docente, expertos, principiantes y sin experiencia. Como resultado de este trabajo, de esta investigación de intervención y exploratoria, encontramos que sí se observó un cambio en el pensamiento de todos los estudiantes al expresar ideas acerca de la educación con un sentido sociológico, es decir, al pensarla en su dimensión social. Pero se observó además como dato significativo una variación en el tipo de reflexión que estuvo relacionada con el nivel de experiencia docente, ya que mientras que en la reflexión de los expertos sí se expresaron ideas críticas, en los que no tenían experiencia fueron mayoritariamente funcionales. A partir de estos resultados, reafirmamos la importancia de incorporar en los planes de estudio de formación inicial docente el análisis intencionado del fenómeno educativo desde la sociología, porque hay que decir que en los últimos años, en la última década, en México y creo que también en otros países, al menos de América Latina, se ha desincorporado de los planes de estudio de la formación inicial docente los análisis sociológicos. Bueno, el segundo proyecto, la segunda experiencia que quiero compartir aquí, trata acerca de las condiciones y prácticas laborales del sociólogo. Este surgió de la inquietud, ante la incertidumbre de la mayoría de los estudiantes de sociología por su futuro laboral. Como hemos escuchado ya antes, pues el sociólogo tiene dificultades para incorporarse al mercado productivo. Y de manera insistente los estudiantes, incluso la sociedad en general, luego preguntan, ¿no? Como ya decía nuestro colega anterior, hay un desconocimiento de lo que hacen los sociólogos y siempre se pregunta ¿en qué trabajan los sociólogos? En este sentido, revisamos la literatura y observamos que las condiciones y prácticas son diversas de acuerdo a las características y evolución histórica de los diferentes países de Iberoamérica, que se relaciona, por ejemplo, con las estructuras laborales, ya que se piensa que el problema de la inserción laboral, principalmente en América Latina, más que un problema de los planes de estudio de sociología, es un problema del desarrollo de las estructuras productivas que no da cabida al trabajo de sociólogo. Y por supuesto, además, por el desconocimiento que se tiene de lo que el sociólogo puede hacer. Sin embargo, de manera general pudimos encontrar algunas condiciones laborales, por ejemplo, que son comunes o que se repiten en cada uno de los países que hemos revisado. Por ejemplo, que a pesar de que es una carrera feminizada, los hombres tienen mejores condiciones laborales, lo que tiene que ver con la desigualdad de género. Los salarios son precarios en comparación con otras profesiones, sobre todo en los primeros años de empleo. La edad, el tiempo y los estudios de posgrado son variables relacionadas con la mejora de las condiciones laborales. La satisfacción con la carrera está relacionada con la retribución salarial y con la posibilidad de ser creativos. Por último, que la edad, el capital social y el capital cultural de los egresados juega un papel relevante en la inserción laboral. Por otro lado, en cuanto a las prácticas laborales, se ha observado que se concentra en ámbitos educativos y de gobierno como ha sido tradicionalmente. Pero bueno, aunque se observa mayor diversificación y apertura para insertarse en sectores empresariales y financieros, que son casi nulas las ofertas específicas para personas con titulación en sociología, ya que se compite con otras carreras afines. Generalmente se lanzan las ofertas de empleo para sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, etc. En el caso de las ONG, que sería un ámbito, digamos que
natural del sociólogo también, son muy limitadas las oportunidades, dado que se depende de los financiamientos para la aplicación de los proyectos. Por último, que las actividades más frecuentes son la docencia, la investigación, la coordinación de proyectos, el monitoreo, evaluación, capacitación, planeación, estudios de mercado, por supuesto, aplicación de encuestas, aplicación de análisis de información, consultorías, asesorías, etc. Esos en general son las actividades que se han encontrado como más frecuentes. Yo estoy convencida de que como sociólogos tenemos cabida en cualquier ámbito del mundo laboral, porque todos son espacios sociales. Nuestra formación teórica y visión estructural, en lugar de verse como una desventaja, puede convertirse en una ventaja competitiva ante otras profesiones, porque nos permite visualizar las relaciones, los procesos o las interacciones más allá del sentido común y de los protocolos tecnicistas. Y a eso es a lo que hay que sacarle provecho. Sacar provecho de la integración teórica entre estructura y agencia, ya que con las teorías contemporáneas tenemos la posibilidad de analizar una misma realidad desde estos dos conceptos. A veces será más útil otro y a veces uno y a veces el otro. Sacar provecho además de la capacidad de lectura, porque no se es sociólogo si no se ha formado ese hábito, así como del entrenamiento en investigación documental y del manejo e interpretación de datos. Fortalecer, por otro lado, el entrenamiento en redacción sintética, en prácticas metodológicas de investigación y participativas, además de las competencias genéricas que los empleadores suelen esperar, como el conocimiento de programas informáticos básicos o el trabajo en equipo, que a veces es en lo que los sociólogos adolecemos. Y en lo posible, acercarnos al conocimiento especializado desde las ciencias sociales, acorde a los ámbitos en los que estamos o queremos incursionar. Quizá por eso el tiempo y el posgrado mejoran las condiciones laborales, porque se adquiere experiencia práctica y se está en posibilidad de relacionarlo con la teoría. Tenemos así, pues, el reto de ser estrategas e inteligentemente ir abriendo espacios y construyendo una identidad profesional que genere la necesidad del mercado de crear puestos de sociólogos, colectivamente organizados para incidir en la delimitación de las actividades propias de la sociología, e individualmente, por ejemplo, si me contratan de encuestadora, de capturista o incluso de secretaria, dar más aunque no me lo pidan, realizar tareas que muestren lo que con mi formación puedo ofrecer y tener siempre presente que las habilidades de investigación e interpretación sirven donde sea. Pero también debemos ser inteligentes para no traicionar la esencia de la sociología, que es la crítica, la mirada crítica de los fenómenos sociales. Aunque seamos funcionalistas, la sociología nos lleva a buscar más allá de lo aparente en la vida social. Como reflexión final, ya para cerrar esta participación, observo que el camino de la sociología, por supuesto, es difícil, ha sido muy difícil, y creo que tiene que ver con lo que, a tono con Bourdieu, es una ciencia que incomoda, porque se prefiere mantener la verdad social oculta y justificar las problemáticas sociales desde la responsabilidad individual. Sin embargo, no debemos olvidar que la sociología nos enseña que las causas de los fenómenos sociales son otros fenómenos sociales, que la problemática está en la misma vida social. Y como sociólogos es lo que no debemos de olvidar y aprovechar todas nuestras capacidades, estemos donde estemos incursionando en la vida laboral. Muchas gracias. Una disculpa nada más por la cámara, que mi computadora falló y no puedo presentarme en la pantalla. Pero muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias a ti, Roxana, por esta tan interesante ponencia, donde, bueno, nos dejas planteadas algunas condiciones
de las prácticas laborales de los sociólogos, de alguna manera las dificultades de inserción laboral, y toda la primera parte de tu ponencia referida a la sociología de la educación, que también es un ámbito verdaderamente importante en nuestra disciplina. Así que muchas gracias y bueno, damos paso a los compañeros de Perú, Renzo Caicay Carpio y Esteban Vidal Saldarriaga. Es una ponencia en coautoría, pero quien va a presentar la ponencia es Renzo Caicay Carpio. Ellos nos van a hablar sobre la historia. La ponencia se titula Apuntes para replantear la historia y discurso del campo académico de la sociología peruana. Renzo Caicay Carpio es estudiante del 7º ciclo de Sociología en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú. Ha participado como ponente en el Congreso Internacional de Sociología ALAS 2019, presentando el artículo Comunista como Cristo, identificación católica en imaginarios revolucionarios. Ha publicado un ensayo en el libro Diálogos de Pandemia del grupo editorial Comuniteca 2020. Les damos entonces participación a los compañeros. Quien va a exponer es Renzo Caicay, así que gracias. Gracias. Buenos días. Voy a presentarles la diapositiva de la presentación. Okay. Un momento, por favor. Un momento, por favor, disculpen. Renzo, si tú quieres, yo la puedo proyectar la ponencia. Si prefieres. Me dices cuando la voy cambiando. Yo la tengo aquí, tu ponencia, si tienes dificultades. Creo que tuvo problemas. ¿Quieres que yo proyecte tu ponencia, Renzo? Creo que ahora salió. Sí. Debe tener problemas de conexión. Sí. Vamos a esperar a ver si vuelve a ingresar. Ahí está, ahí volvió. Renzo, si tú deseas, yo puedo proyectar tu ponencia porque la tengo aquí en la computadora y tú me vas diciendo y voy avanzando a medida que Ok, estaría bien, perfecto. A ver, allí, ¿la pueden ver? Sí. Bárbaro. Ok, sí, está bien. Bueno, yo aún no la puedo ver, pero la primera diapositiva supongo que está en nuestros nombres. Esta es una ponencia en coautoría, como ya se mencionó. Es de quién les habla, Renzo Caicay, de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, el norte del Perú, en Lambayeque, y de Esteban Vidal Saldarriaga, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Y vamos a hacer pues unos apuntes sobre la historia y el discurso de la sociología peruana, ¿no?
más o menos viendo como titula esta sesión, las pinceladas, ¿no? En torno al quehacer sociológico. Siguiente, por favor. Vamos a ejercer prácticamente una crítica sobre la bibliografía, ¿no? Sobre lo que se ha escrito, sobre, como ya dije, estas pinceladas del quehacer sociológico y lo que se reflexiona y debate en torno al campo académico de la sociología, pero también sobre sus otros campos de acción, como la acción científica, la acción laboral, acción crítica, para lo cual, en primer lugar, vamos a revisar lo que se ha escrito y debatido, ¿no? en torno a la sociología en el Perú. A continuación vamos a explicitar lo que consideramos ha sido los sesgos o las carencias en la literatura. Y finalmente vamos a apuntar a alguna agenda para volver a plantear esta discusión. Siguiente, por favor. Como sabemos, y ya nos lo ha presentado ilustrativamente la primera expositora, esta etapa de crisis, esta etapa de fractura del tiempo, siempre confronta a las ciencias sociales, ¿no? A la literatura, a la teoría, hasta el lenguaje, ¿no? En nuestro caso, en el caso peruano, el cambio estructural que supuso la dictadura de Velasco en los 70 confrontó a la sociología tanto desde dentro, ¿no? Su labor, sus conceptos, sus teorías, como desde fuera, su intervención con la sociedad, en este caso con el gobierno, su intervención política, ¿no? En los 80s y también en los 90 hubo una serie de crisis concatenadas, ¿no? Vimos la violencia política de Sendero Luminoso, la antipolítica del gobierno de Fujimori, ¿no? Con su autogolpe de Estado, asimismo el proceso de globalización y neoliberalización. Todo esto pues tuvo que incidir en la sociología, al menos para en ese tiempo debatir sobre su labor profesional y su quehacer científico o profesional o interventor, ¿no? ¿Y por qué no entonces hoy, en este periodo de crisis, epidemiológica, se puede plantear la labor de la sociología? Ahí vemos un mapa de dónde se distribuye la sociología en el Perú y sus escuelas profesionales en mayor medida. En la siguiente diapositiva, por favor, tenemos únicamente para mencionarlo, más o menos el material o la bibliografía total del estudio de la sociología, sobre la sociología, ¿no? Sobre su labor, ya he mencionado, su labor teórica, su labor práctica, su despliegue crítico, su despliegue profesional o político. Siguiente, por favor. En esta literatura podemos apreciar o podemos, digamos, resaltar algunas críticas, algunos sesgos, como hemos mencionado. En primer lugar, que resultan una literatura general, una literatura centralista. Vamos a ponernos en contexto, ¿no? Para quienes no residen en Perú, sociología o ciencias sociales en general se disputa entre las universidades más importantes de Lima, ¿no? Entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. No hay, digamos, una crítica que conciba o que estudie la generalidad o la complejidad y la diversidad que supone el mapa anterior que he presentado, o sea, la diversidad de espacios geográficos de la sociología y por tanto, los etos académicos de las universidades, por ejemplo, de Lambayeque, en mi caso, de Cajamarca, las universidades del sur, en Arequipa, en Puno, es verdad. Como segunda crítica, vemos que la sociología de la sociología en el Perú resulta una literatura academicista, ¿no? Primero, una literatura academicista respecto al campo de acción, a las luchas populares, al sector rural, ¿no? Y respecto también a las diferentes formas de asumir a la sociología. Se valora en la literatura revisada, se valora en la labor pues, intelectual y crítica, y se deja de lado la labor técnica, profesional, de ingeniería social, que no es ni mejor ni peor, pero está presente en los campos de interacción de la sociología.
Asimismo, desatiende las relaciones de poder. Hay que tener muy en cuenta y hay que ser muy sospechosos en cuanto a las posiciones de los autores quienes ejercen las reflexiones sobre la sociología. Los autores que prácticamente en su mayoría tienen las características de ser hombres, de ser limeños y de tener algún puesto de poder, alguna autoridad, ¿no?, institucional o política. En la siguiente diapositiva vamos a revisar, sin embargo, el material que nos podría servir, el material rescatable a tener en cuenta para replantear una nueva discusión sobre la sociología peruana. ¿Y por qué no iberoamericana? Primero, el texto de Tania Gómez y Álvaro Ordóñez es también un intento de retomar actualmente, vemos el año que es el 2019, ¿no?, en la dimensión política, en su caso, ¿no? Nosotros podríamos retomar este material para darnos cuenta que sí hay unos esfuerzos, ¿no?, quizás aislados, y la tarea sería sistematizarlos. Asimismo, podemos rescatar el despliegue empírico para comprender las escuelas profesionales de sociología en el Perú. En el caso del texto de Gonzalo Portocarrero y Carmela Chávez, una coautoría, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en este texto? Encontramos entrevistas, focus group, a los estudiantes, a los docentes, a las autoridades, para ver cómo se construye su percepción de la sociología, cómo se entiende sociología en el norte, en el sur, ¿no?, en la sierra. Asimismo, podemos tomar en cuenta también el problema de género o las desigualdades, ¿no?, habilitadas o en discusión, llevadas a cabo por el Grupo Sofía, en al menos 2 esfuerzos, 2 libros en colaboración, ¿no?, 2 ediciones: Desigualdades en la Academia, Mujeres en las Ciencias Sociales en el Perú, ¿no?, los grupos desplazados, respecto, como ya se dijo, a los varones. Siguiente diapositiva. Sobre esto, ¿qué proponemos como apuntes para empezar a replantear la sociología o empezar a llegar a una narrativa reflexiva sobre nuestra ciencia? Primero, que se abra a la heterogeneidad, como se ha mencionado, ¿no?, para considerar no una sociología, sino las sociologías en el Perú, ¿no?, las fuentes académicas de las diferentes escuelas profesionales desplegadas en toda la geografía peruana. Asimismo, también ya se ha mencionado ejercer un conocimiento reflexivo a partir de una información empírica, de una información pues objetiva, directo de la realidad de los estudiantes, en nuestro caso, de la realidad de los centros de investigación, de las instituciones, de los colegios profesionales, de las escuelas profesionales. Y finalmente también atender incisivamente y poniendo en tela de juicio estas luchas de recursos, de financiamiento, de institucionalidad en el campo académico de la sociología, en las universidades, un poco retomando Bourdieu, también como se ha mencionado hoy. Siguiente diapositiva. Y algunos puntos a considerar ya más específicos para comenzar este debate, para comenzar este replanteamiento de pensar la sociología en el Perú. En específico, en la agenda proponemos estas 2 discusiones. Por un lado, la descolonialidad como un constructo teórico e incluso político que pretende formarse o pretende convertirse en un discurso dominante y un horizonte hegemónico o un paradigma en el Perú. No explicitar no quizás sus constructos teóricos desde dentro, que ya hay trabajos al respecto, sino salir de la descolonialidad y explicitar su historia, su estructura, sus relaciones y cómo se forma una institucionalidad en torno a la descolonialidad, en torno al pensamiento de Quijano, ¿no?, desde el año 2000. Y por otro lado, también explicitar qué significa la reforma universitaria en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no? Ya hay unos esfuerzos, yo he visto esfuerzos en Chile para intentar, pues, criticar este horizonte. En nuestro caso, desde el 2014 nos viene una ley de reforma universitaria, la ley 3220,
que habilita pues los esfuerzos de licenciamiento de la SUNEDU, ¿no? SUNEDU en las universidades. Primero porque esta reforma, que es, o sea, influye por igual en todas las universidades de Perú, replantea la sociología tanto como ciencia como profesión, ¿no? Es un debate también que renovaría la discusión de los 90, ¿no? Y con otros términos, como ciencia, porque replantea qué significa, por ejemplo, con CITEC, el financiamiento, la infravaloración de las humanidades en detrimento, subyugadas a la tecnología, a la innovación, a lo técnico, y como profesión, por su pertinencia para la utilidad, por ejemplo, de la región, de cada universidad. Y finalmente también cómo este constreñimiento, estas determinaciones infraestructurales, de malla curricular, de concepción de la carrera, habilitan una asunción, como los estudiantes, en este caso, o los docentes o las autoridades, asisten o niegan esta reforma universitaria para construir lo que Bourdieu llama un hábitus, ¿verdad? Y finalmente, estos espacios también podrían formar una propia agenda para replantear la sociología en Latinoamérica. Y estos solamente son 2 ejemplos, pero suponemos que hay muchos más y hoy día se han presentado algunos. Me queda por decir muchas gracias por la invitación y finalizar la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. La verdad que Renzo y Esteban Vidal, Renzo Caicay y Esteban Vidal, por esta interesante ponencia en donde, bueno, de alguna manera lo que entra en cuestión es la sociología como ciencia o como profesión, cómo desarrollar esas dos variantes que tiene nuestra profesión y, bueno, y qué peso le damos a cada una. Bueno, yo creo que es una discusión muy interesante para seguir retomando. Vamos a hacer ahora una pregunta a los ponentes como cierre y luego vamos a proyectar una ponencia de una compañera de Cuba que por problemas de conexión ella nos va a dejar un video, pero voy a presentar como cierre la ponencia de la compañera. Primero voy a realizarles la pregunta a ustedes. ¿Cuál es la importancia de la sociología en la actualidad para ustedes? Para ello les vamos a pedir que no se extiendan más de 2 minutos, pero nos gustaría saber para cada uno de ustedes, si les parece seguimos el orden de las ponencias, ¿cuál es la importancia de la sociología en la actualidad? ¿Qué creen ustedes? Empezamos con Dayana. Muchas gracias, Victoria. Creo que más que nada la importancia de la sociología en este momento, como conectándome de nuevo a mi ponencia, creo que considerando la velocidad y también las grandes transformaciones que estamos viviendo actualmente, no podemos dejar de lado el hecho de que la sociología tiene que ocuparse más que nunca de entender estos grandes cambios y de prevenir los grandes cambios y efectos, tal vez negativos, que puedan traer más adelante. Y me gustaría ejemplificar esta importancia de la sociología de algún modo. Entonces, por ejemplo, yo creo que la creación de nueva tecnología es inarrestable, va a seguir sucediendo. Pero ¿qué pasa si la sociología no interviene? Es decir, no entendemos a qué tipo de sociedades estamos llegando y que la tecnología está al servicio de las personas y que son las personas las que la van a usar. ¿Qué pasa cuando no entendemos este aspecto y seguimos introduciendo tecnología sin saber las consecuencias? En los países más industrializados, más tecnológicos actualmente, estamos hablando de un Japón, de los grandes tigres industriales, de los grandes tigres tecnológicos, se ha percibido una grande depresión por parte de la sociedad y sabemos que la tasa de suicidios ha crecido un montón. No es un secreto para ninguno de nosotros. Entonces,
es como que si la sociología no interviene, si los doctores de la sociedad, que somos nosotros los sociólogos, no sabemos qué medicina le podemos dar a la gente o qué efecto puede traer la introducción de algo nuevo que puede cambiar la dinámica de interacción de las personas, puede traer consecuencias muy graves, incluso como vemos la tasa de suicidios muy alta. Entonces, la importancia de la sociología ahora se concentra en mezclarse con otras ciencias, es decir, no tener esa discriminación de soy sociólogo encerrado en los libros, sino de mezclarse con los ingenieros, con la gente, con los que están creando cosas y decir, hey, yo te voy a explicar exactamente a qué sociedad estás llegando tú con la creación de tus nuevas cosas. Creo que es importante que nos apoderemos de esta función más proactiva y no solamente analítica, sino más proactiva de la sociología. Muchas gracias, Dayana. Bueno, muy interesante tu aporte y sin duda que sí, que los sociólogos estamos llamados a interactuar más con otras disciplinas. Aquí en Uruguay, por ejemplo, se ha formado un comité honorario para atender el tema de la pandemia y al principio no lo integraba ningún cientista social, eran todos médicos, biólogos, en fin. Al final se integró un sociólogo, pero vaya que si tenemos mucho para aportar en el tema social de cómo afrontar la pandemia. Entonces yo creo que lo que estás mencionando es muy importante. Bueno, ahora le damos paso a David Cabaleiro. Te agradecemos, Dayana. David, ¿qué importancia tiene la sociología en la actualidad? Pues mucha, porque puede aportar muchísimas cosas muy, muy importantes, tanto para mejorar muchos aspectos de la sociedad, como también para ayudar a las empresas a aumentar su rendimiento. Pero como comenté en mi exposición, creo que para eso es muy importante enfocarnos en el pragmatismo y dejar de lado esto que ocurre a veces en la sociología del lujo del conocimiento por el conocimiento, de realizar estudios que sí te van a permitir saber ciertas cosas, pero luego ese conocimiento no se va a poder aplicar para conseguir ningún beneficio. Entonces, desde la academia, los sociólogos creo que deben enfocarse en hacer investigaciones sociales que sirvan para mejorar ciertos aspectos de la sociedad, para lograr cambios, para poder ayudar a muchos grupos sociales, ya sea en general o en un aspecto concreto, y también hasta pueden realizarse investigaciones para ayudar a las empresas a enfocarse a ciertos públicos objetivos, para ayudar a conocer mejor al público que se dirigen, para dar directrices que sirvan para conocer mejor el funcionamiento de los departamentos internos de las empresas, y mediante esto creo que también las empresas al final terminarán viendo que los sociólogos son muy útiles y acabarán contando con ellos mucho más en sus equipos, y no solo para otras profesiones relacionadas que sus habilidades como sociólogos le puedan servir, como pueden ser recursos humanos o marketing o comunicación, sino directamente trabajando como investigadores sociales dentro de la empresa. Muchas gracias, David. Así que bueno, lo que propones es muy interesante, integrar al sociólogo en departamentos de investigación y desarrollo dentro de las empresas. Creo que es interesante tu idea y bueno, vaya que será importante. Bien, te agradecemos mucho y damos paso a Roxana Louvet para que nos des tu respuesta sobre, cuál es la importancia de la sociología en la actualidad. Sí, estoy de acuerdo con lo que han comentado ya tanto David como Dayana, ¿no? La importancia que tiene que el conocimiento pueda ser aplicado. Pero creo también que así como en su momento los llamados padres de la sociología o el nacimiento, el mismo origen de la sociología se da
en momentos de transformación social. Es muy importante la sociología actualmente para entender, para comprender por qué se están dando estos cambios o qué tipo de cambios y qué implicaciones se van a suceder, ¿no? Por ejemplo, pues ahora con las condiciones de la pandemia, el distanciamiento social, el confinamiento, el uso ahora de la tecnología, todos estos eventos que hemos tenido virtualmente y hemos prescindido ya de la interacción personal de cara a cara, ¿no? Físicamente. Entonces, todo esto cómo está impactando. En ese sentido, por supuesto, es muy importante la sociología, por un lado, para hacer esa investigación y obtener y generar conocimiento, y por el otro lado, que no quede solo en las revistas, en las publicaciones, para tener becas o tener más puntos en los sistemas de investigación, sino que sirva también de manera práctica, ¿no? Y ahí está precisamente la necesidad de que los sociólogos nos integremos también en la vida productiva, no solamente, ¿no?, efectivamente en la vida académica, sino también en los sectores productivos, y que estemos donde estemos y estemos, hagamos lo que hagamos, yo creo que podemos siempre ejercer como sociólogos. No importa mi actividad, el puesto que tenga, yo puedo ejercer como sociólogo porque estoy formado o formada desde esa perspectiva. Y no desechar tampoco la teoría, porque la teoría nos da elementos, herramientas conceptuales, intelectuales para poder reflexionar. Recordando también a Bauman dice que es necesario que todo el mundo lea sociología, porque la sociología nos sirve para reflexionar en el mundo social. Todos estamos en una sociedad y por lo tanto todos tenemos la necesidad y la obligación de conocer nuestro mundo. Por lo tanto, para Bauman, por ejemplo, leer sociología es para todos. Esa es la importancia que debemos nosotros de tener, ¿no? Como la sociología, siempre yo he estado convencida que la sociología tiene un gran futuro precisamente ante estas transformaciones sociales. Muchas gracias, Roxana, por tus aportes, que bueno, van en línea con lo del resto de los compañeros. El desafío de poder generar conocimiento que sea también aplicable para resolver problemas. Y bueno, no solo un desarrollo de la ciencia académica o estrictamente para un desarrollo personal o para desarrollar una carrera y no enfocado a las problemáticas sociales, ¿no? Bueno, y ahora nos queda, te agradecemos la respuesta y nos queda Renzo Kaikai. ¿Cuál es para ti entonces la importancia de la sociología en la actualidad? Ok, yo quisiera incidir en 3 puntos específicos, ¿no? Ahora pensando justo con las intervenciones de los demás compañeros. Sí, obvio, primero la salud mental, o sea, aparte de la habilitación crítica epidemiológica, en términos epidemiológicos de la pandemia, se ha fracturado, así como el tiempo, también el espacio en el confinamiento, ¿no? Y también leer a Giddens, cómo se fractura el sistema de seguridad ontológica, por ejemplo, para proponer, a partir de nuestra perspectiva sociológica, una mirada de la salud mental, aparte de las ciencias clínicas o psicológicas, ¿no? En segundo término, quisiera recordar la idea de Amartya Sen, según el cual la política o la libertad política, así como la económica, es importante en primera instancia para hacer frente a las emergencias epidemiológicas de hambruna, en este caso de una pandemia. Esta cita resulta trágica en el Perú, digámoslo, porque para bien o para mal, no sé si están al tanto de nuestros escándalos de corrupción en nuestro país, como la obstrucción o las malas prácticas políticas en el Estado central, bueno, eso son una obstrucción para la buena práctica epidemiológica en el caso de las vacunas para el coronavirus, ¿no? Entonces, hay una importancia para reflexionar y para proponer a partir de la ciencia política y de la sociología sobre esta situación, ¿no? Ahora, y específicamente,
para el caso de nuestras universidades, pensar qué labor cumple, cómo se replantea, como he mencionado, y cómo se vuelve a asumir a la sociología en este proceso de licenciamiento institucional de nuestras universidades, de nuestras escuelas profesionales y de su sistema de acreditación, ¿no? Cómo este constreñimiento va a transformar quizás o le va a dar una nueva cara a nuestra universidad y cómo nosotros vamos a aportar como estudiantes a traducir este licenciamiento para la labor de la sociología. Y sí, de acuerdo con Bauman, nosotros, todo el mundo debe leer a la sociología, pero la sociología también debe leer de todo, ¿no? Debe leer pues literatura, cine, debe ver la televisión, y hoy más que nunca pues esa es una labor bien manifiesta para la sociología. Bien, muchas gracias, Renzo. Sin duda que son muy interesantes también tus aportes y de alguna manera la referencia a Bauman, que en estos tiempos siempre es un autor de cabecera para comprender lo que nos sucede, ¿no? En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir con esta pandemia del coronavirus. Bueno, de esta manera les agradecemos realmente a todas y a todos, tanto los ponentes, los directores de la asociación, los participantes que están siguiendo esta mesa por las redes sociales. Les agradecemos que realicen las consultas en la red, que serán contestadas por los ponentes, y de alguna manera vamos a dar paso ahora a presentar a la compañera de Cuba, que ella por problemas de conexión no se ha podido conectar, pero nos va a dejar su ponencia que vamos a proyectar a continuación. Ella se llama Lisette Hernández Gálvez, ha hecho sus estudios de licenciatura en Sociología en la Universidad Central de las Villas Martas Abreu. Bien, su experiencia laboral es especialista en inversiones, ejecutiva comercial y especialista en extensionismo agrario. Bien, la ponencia de Lisette Hernández Gálvez se titula ¿Qué caracteriza el perfil ocupacional del sociólogo graduado en la Universidad Central de las Villas Martas Abreu? Mi nombre es Lisette Hernández Gálvez, soy profesional de la sociología y les presento mi investigación titulada El perfil ocupacional del sociólogo egresado de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, una travesía profesional. Los profesionales son necesarios por razones de las demandas sociales y de sus características en determinado periodo de desarrollo. Es por ello que resulta significativo para la explicación de los procesos de profesionalización e institucionalización preguntar quiénes son los actores que se encargan de llevar a cabo ese proceso. Esta lucha en torno a la identidad basada en la actividad profesional y al reconocimiento interno y externo presenta dos actores: los miembros de la profesión que aspiran a un reconocimiento social de su labor y por otro lado el Estado como representante de la sociedad y como aparato regulador de la estructura social. La práctica nos ha conducido a una realidad en la cual durante algunos años las ubicaciones laborales no siempre se relacionan con la profesión estudiada. Esto ha generado empleos poco interesantes para los egresados y por tal motivo son desaprovechados sus conocimientos, sus habilidades, sus talentos, situación favorable para la emigración, puesto que las demandas de empleo para estos profesionales no cuentan con una respuesta aceptable en el mercado de trabajo. Ello demuestra la existencia de una problemática asociada al perfil profesional y el perfil ocupacional del sociólogo específicamente, y por supuesto la necesidad de que esto sea investigado. Ante ello nos planteamos esta investigación que pretende caracterizar el perfil ocupacional del sociólogo graduado en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas durante el periodo de tiempo del 2012 al 2015. Para esta investigación utilizamos como métodos y técnicas el análisis de documentos, la entrevista semiestructurada, los informantes claves, la triangulación metodológica, la encuesta, analizado en el Sistema Estadístico Profesional SPSS por sus siglas en inglés, el que presenta numerosas ventajas en cuanto a la facilidad para cruzar las variables y obtener el máximo de datos. La muestra, por otro lado, ha sido seccionada de manera intencional.
a partir de una demanda institucional del Departamento de Sociología de la propia universidad. Ella incluye 4 graduaciones que comprenden el periodo ya mencionado, 2012-2015. Esta muestra cuenta con un total de 47 egresados y sus criterios de selección se basaron en la accesibilidad a los graduados que radicaran en Cuba, que tuvieran una localización conocida y que tuvieran facilidades de comunicación, correo, teléfono, entre otros. Además, la muestra comprendió empleadores de los egresados, ejecutivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social provinciales, encargados del proceso de ubicación laboral, trabajadores del Departamento de Sociología de la propia universidad e informantes claves como fundadores de la carrera y egresados por años de graduaciones. Al momento de analizar esta investigación y los resultados obtenidos, lo fuimos haciendo por indicadores determinados en la operacionalización. El primero de ellos fue las habilidades y los tipos de actividades que desempeñan estos profesionales. Según el modelo de profesional 2012, el campo de acción de los profesionales de la sociología radica en 3 fundamentalmente: como profesor, como investigador y como divulgador promotor. El 25,5% de la muestra, con 12 egresados, realizan actividades docentes. 17 de ellos realizan actividades investigativas y 6 de ellos divulgador promotor. Esto demuestra que las opciones identificadas no abarcan todas las propuestas expuestas en el modelo del profesional. Por otro lado, el 14,8%, representado por 7 de ellos, están desarrollando actividades vinculadas a la producción y los servicios. Las habilidades que estos poseen para desempeñarse ante sus responsabilidades no solo son adquiridas durante su formación académica, sino que son el resultado del esfuerzo y la actitud de estos sujetos para lograr mantenerse en un puesto de trabajo asignado. Por otro lado, tenemos la formación profesional. Esta dimensión se basa en las categorías docentes científicas y las oportunidades que tienen estos jóvenes de superarse en su profesión. Las categorías docentes que se ostenta es la de instructor fundamentalmente, obtenida por 8 de los 47 egresados, mientras que el resto no se ha categorizado. Hasta ese momento ninguno contaba con categoría científica de máster o doctor. Las oportunidades de superación no siempre son lo suficientemente coherentes en cuanto a la relación que se establece entre el conocimiento ya adquirido y el que están por adquirir. La falta de autoridad para decidir en qué especialidad pueden superarse es también una disyuntiva, pues esta decisión queda en manos de sus superiores, los cuales solo autorizan esta superación si los cursos están relacionados a sus ocupaciones. Se destaca además la insuficiente red de distribución, propaganda y divulgación de los posgrados que ofertan las universidades, limitando que lleguen los profesionales ansiosos de conocimiento. Por otro lado, resulta interesante la participación en cursos que no representan ni tan siquiera una utilidad para su perfil ocupacional, sino que son cursados como base para encontrar mejores ofertas de trabajo dentro y fuera del país. Por ejemplo, de estos cursos tenemos Relaciones Públicas y Marketing. Esta situación de deficiencia referente a la formación profesional no incluye a los egresados vinculados a las entidades docentes e investigativas, pues estos cuentan con mayores oportunidades de superación y relacionados a sus perfiles profesionales. Otro de los indicadores analizados fueron las áreas laborales. En las áreas laborales son muchas las responsabilidades que asumen los profesionales de la sociología, las cuales son indistintamente relacionadas o no con su perfil profesional, representado en los perfiles ocupacionales que le otorgan sus empleadores. Como resumen, tenemos que dentro de las entidades empleadoras tenemos una que representa el ámbito cultural, donde tenemos una representación del 5% de los egresados. 2 entidades políticas, que tienen el 10% de representación de egresados. 3 investigativas, con el 14% de representación. Mientras que en el servicio y la producción tenemos 11 entidades con el 52% de representación y 4 entidades docentes con el 19% de representación. Estos resultados no demuestran otra cosa que no se abarcan todas las propuestas de lugares donde pueden estar ubicados los egresados de esta disciplina. Además, aunque se identificó que la mayor cantidad de egresados de sociología están ubicados en áreas de la producción y los servicios, esto no significa que estos organismos conocen mejor los perfiles profesionales, sino que son los que poseen mayor disponibilidad de plazas y con necesidad de cubrirlas con uno u otro profesional, sin importar el verdadero rol-función para el que fueron formados. En cuanto al rol-función, los puestos de trabajo representan a los diversos perfiles ocupacionales que se les otorgan a los egresados en la disciplina de sociología. Estas ocupaciones no siempre están relacionadas a sus perfiles profesionales, como ya hemos venido diciendo,
sino que dependen del criterio que sobre la función de esta disciplina tienen aquellos encargados de hacer la solicitud de plaza. En este sentido, el perfil profesional solo se corresponde con 6 de los 23 perfiles ocupacionales que se le han otorgado a los graduados analizados en la muestra. En otro sentido, vemos los componentes cognitivos de los egresados. En esta dimensión es importante destacar los conocimientos que poseen los egresados de sociología con respecto a las características y las funciones que deben cumplir en sus puestos de trabajo. Los empleadores ante ello opinan que estos profesionales cuentan con las habilidades suficientes para asumir cualquier tarea que se les asigne, gracias a la preparación académica que reciben a nivel superior. Las entidades que emplean sociólogos no lo hacen a través de solicitudes, sino que en ocasiones suele ocurrir que confunden los perfiles u objetos de estudio de las carreras de las ciencias sociales y posibilita que las entidades soliciten un profesional de otras disciplinas y cubren la plaza con un sociólogo esperando que éste cumpla eficientemente con sus responsabilidades. Es destacable que estos errores parten del poco interés de las entidades por conocer exactamente a qué se refieren los diferentes perfiles profesionales de las carreras universitarias. Por último, tenemos los componentes actitudinales de estos egresados sobre sus perfiles ocupacionales. Uno de los indicadores analizados fue el nivel de satisfacción que poseen estos jóvenes en relación a la formación profesional recibida. La preparación profesional satisface las exigencias y las responsabilidades de la mayoría de estos egresados, los que aludieron sentir mucha o bastante satisfacción. Como conclusión, llegamos a las conclusiones, podemos decir que a lo largo de la investigación se identificaron una serie de deficiencias en este proceso de ubicación laboral y además de identificación de los perfiles profesionales a partir de las entidades y de los propios egresados. En resumen, tenemos que aparecen vacíos del pensamiento en las concepciones de autores clásicos y contemporáneos sobre el quehacer del sociólogo, pues se limitan solamente a dar su visión sobre el deber ser y no del qué hacer de estos profesionales. Existe además correspondencia entre el perfil ocupacional y el perfil profesional, pero solo en las habilidades aprendidas y desempeñadas en sus puestos de trabajo. Por otro lado, las oportunidades de superación están limitadas por los intereses de las entidades empleadoras y existe una escasa divulgación por parte de las universidades. Los sociólogos no cuentan con una plaza laboral que representa su disciplina institucionalmente. Sin embargo, ellos logran asimismo poner en práctica los conocimientos aprendidos en su etapa de estudiante. Las entidades empleadoras de sociólogos en la actualidad son escasas, al igual que las demandas que éstas realizan de profesionales de la sociología, pues no cubren todas las opciones que propone el modelo de profesional. Se identificó un desconocimiento por parte de las entidades empleadoras en cuanto al contenido del perfil profesional, ocupacional y profesional de los sociólogos, provocando incorrectas interpretaciones en cuanto al quehacer de estos profesionales. El conocimiento de los egresados tiene también deficiencias sobre el conocimiento de sus perfiles ocupacionales. El perfil ocupacional de los sociólogos egresados de la Universidad Central Matadero de Las Villas se caracteriza por un relativo desconocimiento por parte de los graduados que asumen las tareas y responsabilidades no asociadas a su perfil profesional. Ante estos desafíos de quienes desean ejercer su vocación o perfiles profesionales, se recomienda mejorar la coordinación con el Ministerio de Trabajo de las plazas en las diferentes entidades, proyectar mejor la fuerza de trabajo calificada en correspondencia con los problemas sociales de cada territorio, impartir más diplomados acerca del perfil profesional del sociólogo a las entidades empleadoras propuestas, incorporar la definición de perfil ocupacional del sociólogo en el modelo del profesional y ejemplificar. Y por último, aumentar las redes de divulgación desde las universidades sobre los posgrados, diplomados, maestrías y doctorados que ofertan a los egresados de la disciplina de sociología. De esta manera llegamos a las conclusiones y vemos cómo se puede identificar muy claramente una deficiencia palpable de lo que es el sociólogo y de lo que sale a ser una vez ya graduado. De esta manera termino, muchas gracias y continuamos en otro momento. Bien, esperando que haya sido del deleite de todos ustedes, agradecemos por este fructífero encuentro a la AIS y bueno, quedamos a las órdenes para responder las preguntas por la plataforma. Muchas gracias y bueno, damos por finalizada la mesa, esperando que sea de su agrado.